Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en Lengua Materna 3. Esta sesión lleva como título, sin embargo, contrastamos ideas. Con esto nos referimos a emplear expresiones para contrastar ideas, las cuales nos permiten establecer una diferencia entre un mensaje y otro, pues unen ideas que se oponen. Eso suena interesante, profesora, porque para construir cualquier argumentación necesitamos este tipo de elementos para mostrar distintos puntos de vista y llegar a nuestra conclusión. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante los próximos minutos hablaremos de textos argumentativos y trabajaremos el aprendizaje esperado, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. Y específicamente nos centraremos en el propósito, emplear expresiones para contrastar ideas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Todos en algún momento de esparcimiento o cuando hemos querido saber más sobre algún acontecimiento que nos interesa, tomamos el periódico para buscar alguna nota relacionada. Sin embargo, profesora, hay ocasiones en que no la encontramos. Claro, puede ser porque no sea un suceso de actualidad o porque tal vez no se considere de interés general. En los periódicos podemos buscar entre las noticias, los reportajes, las crónicas o los artículos de opinión, el tipo de información que necesitamos. Aunque la verdad no tengo muy clara la diferencia entre unos y otros, profesora. No te preocupes por eso. En esta sesión platicaremos sobre las características de un artículo de opinión para que los vayan reconociendo. Un artículo de opinión es un texto periodístico y argumentativo en el cual el autor nos permite conocer su opinión sobre un tema vigente. Pero es posible que lo confundamos con el ensayo, que también es un texto argumentativo. Vienen muy bien tus intervenciones en este momento y para que no lo olvides, vamos a utilizarlas para recordar las características del artículo de opinión. ¿Mis intervenciones? ¿Para hablar de las características de los artículos de opinión? Mira, para escribir este tipo de texto hay que saber perfectamente sobre lo que se va a hablar. Tienes que estar muy bien informado y tú estuviste interesado en saber más, expresaste tus inquietudes y dudas al respecto. En el artículo de opinión, este tipo de objeciones y posturas encontradas se suelen expresar a través de elementos que se llaman conectores de contraste. ¿Qué te parece si los identificamos a partir de tus cuestionamientos? Sin embargo, aunque, pero. Claro, a veces los usamos sin darnos cuenta, pero sirven justamente para introducir algo que causa conflicto con lo que se dijo anteriormente. Exactamente. Les propongo leer un fragmento de un artículo de opinión que encontré mientras leía el periódico. Instagram y la tiranía de la falsa publicidad, por José Luis Orihuela. Aunque se ha convertido en la plataforma favorita de los adolescentes para compartir fotografías y videos de momentos
selectos de sus vidas y divertirse en un mundo idealizado, Instagram requiere ser tomado en serio porque de modo creciente define la identidad de sus usuarios, modifica sus experiencias vitales y conforma sus expectativas de felicidad. El autor señala que esta aplicación debe considerarse con seriedad para saber que el autor tiene ideas encontradas. Nos ayuda el conector aunque, porque nos permite relacionar otra oración que manifiesta una de las dificultades por la que podríamos considerar que esta herramienta digital pierde formalidad al ser utilizada por los adolescentes como mero esparcimiento. La palabra aunque es un conector. Los conectores se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de relación de sentido que introducen entre los elementos enlazados. Los conectores adversativos, por ejemplo, son aquellos que expresan una oposición, contrariedad o punto de vista distinto entre las ideas que conectan. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente video. Para mostrar ideas u opiniones que se encuentran organizadas de acuerdo con su importancia, es útil emplear expresiones como la razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, en primer lugar, finalmente, también. Por ejemplo, en este texto las expresiones la razón principal y otras razones presentan las razones que el autor expone para explicar el problema de la anorexia y distingue la principal de otras. En el texto anterior, la causa principal de la anorexia, según el autor, es la promoción de la delgadez extrema por parte de los mensajes publicitarios. Después, se ubica la situación emocional de las personas y el miedo al rechazo y las burlas. Por otro lado, expresiones como, por el contrario, de igual manera, sin embargo, y no obstante, sirven para contrastar ideas u opiniones. En el siguiente texto, la expresión por el contrario se emplea para señalar las diferencias entre los propósitos de dos anuncios analizados en el artículo. Uno de los anuncios tendría el objetivo de promover hábitos saludables. El segundo, promover un ideal de belleza. Muy bien. Ya entendí que podemos utilizar diferentes tipos de conectores y la variedad que puede haber entre ellos. Me gustaría que nos explicara un poco más sobre qué son los conectores de contraste y cómo los utilizamos en un artículo de opinión, profesora. A eso vamos. Pero primero, ¿qué te parece si repasamos las características del artículo de opinión? Las características del artículo de opinión son las siguientes. El título debe ser polémico o provocativo. Debe exponer claramente una idea o punto de vista sobre un tema determinado. El autor utiliza técnicas de argumentación y persuasión. El artículo está firmado por el autor. Recuerden que el artículo de opinión pertenece al conjunto de los textos argumentativos, puesto que el autor expone una opinión avalada por una serie de razones o argumentos que lo llevaron a adoptar una cierta postura. Por otro lado, este tipo de textos se caracteriza por ser subjetivos, precisamente porque presentan la postura o opinión del autor a quien se considera una autoridad o alguien cuya opinión es digna de tomarse en cuenta. Son textos persuasivos porque emplean un lenguaje sencillo, claro y ameno, variados puesto que se abordan todo tipo de temas que resulten controversiales y siempre deben incluir el nombre del autor, en ocasiones su profesión y casi siempre su fotografía. Terminemos de reconocer sus características. Establece una relación de causa y consecuencia. Compara tiempos y lugares. Anticipa posibles críticas y opiniones contrarias. Posee un lenguaje simple, objetivo y subjetivo. Propone un diálogo con el lector. Al redactarlo,
hay que tener construido de antemano el argumento que se va a plantear, por lo que se tiene que estar muy bien informado, siguiendo las noticias desde diferentes fuentes o medios y teniendo plena seguridad de la veracidad de la información que se toma para la elaboración del escrito. Normalmente se propone desde la voz del escritor que no solo da su postura, sino que puede ofrecer datos, argumentos, incluso recomendaciones y soluciones. Debe ser directo, utilizando frases cortas y evitando el vocabulario especializado. Suele escribirse en primera persona en voz activa. Me sirvió mucho este pequeño repaso, profesora. Ahora sí ya recuerdo la diferencia, por ejemplo, entre un ensayo y un artículo de opinión. Leamos un fragmento más del artículo de opinión que estábamos trabajando. La experiencia, desgraciadamente cada vez más habitual, de contemplar a los visitantes de un museo o a los espectadores de un torneo que han decidido intermediar su presencia mediante la cámara de un teléfono en lugar de disfrutar en directo del arte o el deporte que tienen delante, es otra característica del mundo hiperconectado. Pero además, el registro no es suficiente si no se comparte inmediatamente. Y una vez compartida, la experiencia vital recién parece completarse con el reconocimiento social en forma de likes y comentarios, sin los cuales es como si la foto no se hubiera publicado o, peor aún, como si la propia experiencia no hubiera tenido lugar. ¿Qué te parece si nos ayudas parafraseando estas ideas? Recuerden que parafrasear quiere decir que vamos a reescribir una idea en diferente forma, ya sea más directa o más sencilla, y resulta muy útil para analizar los textos. Claro, profesora. Recuerdo que en el primer párrafo señala que Instagram da autenticidad a las personas que lo utilizan, pues transforma la manera de ver las cosas y compartirlas, que serían sus experiencias vitales, y añade en estos nuevos párrafos que ya no es una experiencia nueva ni gratificante, porque las personas ven todo a través de la lente de su teléfono y eso ya no es satisfactorio. Y que esa frustración se incrementa si no es compartido de inmediato y se tiene una respuesta. Muy bien. Observen que entre el primer párrafo, que habla de que se arruina la experiencia al tener que ver todo a través de la cámara, y el segundo, que añade otra situación negativa al identificar que la gente sabe que tiene que compartirse rápidamente, tenemos como conector la palabra pero, y es de tipo adversativo. Los conectores son palabras que unen ideas, oraciones y párrafos. Existen diferentes tipos de conectores. Conectores de contraste, de finalidad, de adición o temporalidad, por citar algunos. Los conectores de contraste también se conocen como conectores adversativos, porque unen ideas u oraciones que se oponen. Recordarán que cuando iniciamos la sesión y yo les platicaba que en el periódico podemos encontrar noticias, Yo la interrumpí expresando una idea contraria porque señalé que no siempre las localizamos. Dije, sin embargo, profesora, hay ocasiones en que no la encontramos. efectivamente, utilizaste un conector de contraste o adversativo en esa frase. O cuando les expresaba que estas palabras son muy comunes en textos argumentativos, como los ensayos, artículos de opinión. Y contesté, aunque la verdad no tengo muy clara la diferencia entre unos y otros. Así es, y nuevamente generaste una idea de oposición, contradicción o contraste. Además de estos que mencionamos, existen otros conectores de contraste, como estos: más, aunque, no obstante, al contrario, pero, por el contrario, inversamente,
a pesar de, sin embargo, antes bien, más bien, si bien, con todo, sino, en cambio. Profesora, para complementar esta información y entender mejor el uso de los conectores de contraste, ¿podemos ver otro video? Después de investigar en diversas fuentes, hemos obtenido datos y ejemplos que sustentan opiniones. ¿Cómo ordenarlos y estructurarlos? Las oraciones con que integramos los argumentos y opiniones se relacionan por medio de nexos. Los nexos más frecuentes son: para agregar ideas y argumentos, cuando se desea explicar una excepción o mostrar ideas y datos que se contraponen, para explicar las posibles alternativas de solución del problema. Elizabeth, en la mayor parte de los documentos que consulté, encontré que de manera constante se culpa a los medios de comunicación de promover estereotipos. Yo creo que no son los únicos culpables, pero tal vez no lo explico bien en mi artículo. A ver, ¿puedes mostrármelo? Encontré esta opinión en un libro sobre adolescencia. Las causas de la anorexia son muy difíciles de determinar. Sin embargo, algunos investigadores han encontrado que muchos pacientes dejan de comer como una forma de controlar sus propias vidas. Y mira lo que he escrito. Es frecuente atribuir a los medios de comunicación la responsabilidad por estas enfermedades. Además, algunos investigadores consideran que los jóvenes alteran su alimentación pensando que es el único aspecto de su vida que pueden controlar. Bueno, mira, a tu texto le hace falta claridad. Y esto tiene que ver con el uso de la palabra además. La palabra además es una palabra que nos indica que las ideas continúan, que la primera y la segunda idea tienen una relación de consecuencia, de continuidad. Y lo que tú estás tratando de marcar es una idea de oposición, como bien lo estás viendo en el texto del cual te estás refiriendo. Si tú observas el texto del cual tomas la información, el autor para hilar las ideas está utilizando los términos sin embargo, que es justamente la indicación de la idea contraria o que puedes llamar oración adversativa. Los nexos son muy importantes al escribir, sirven para unir las oraciones, pero ellos son los que determinan la coherencia del texto. La coherencia del texto está señalada por el uso de las conjunciones o de las frases conjuntivas que de alguna manera te indican la relación que tiene una oración con otra. Las más importantes son las hilativas, entre las que tienes y, en y que, pero también las adversativas. En el caso de tu texto, ahí tendrías que haber puesto una oración adversativa. Podrías haber puesto pero, no obstante, sin embargo, de otro modo, no obstante, que es muy bonita. A mí me gusta mucho esa conjunción porque da una idea muy clara de que esto es así, pero no puede ser de esta otra manera. Si tú revisas tu texto y cambias el uso de además por el uso de sin embargo, te darás cuenta que adquiere coherencia, es decir, se adquiere claridad y se entiende entonces claramente lo que tú quieres decir. ¿Qué puedo hacer para evitar ese error y relacionar adecuadamente las ideas? Pues evidentemente acudir a una gramática. Es importante que tú te aprendas las conjunciones, las identifiques y las tengas como un acordeón cuando estás escribiendo para que las estés mirando una y otra vez. No necesitas memorizarlas, pero sí consultarlas constantemente para que te des una idea de si tú quieres poner una frase que se oponga a la anterior, ¿cuál puedo usar? Si la quiero hilar, ¿cuál puedo usar? Si le quiero dar una causa-efecto, ¿cuál puedo usar? De tal manera que tengas una información ahí que te ayude a estar escribiendo y que te permita que tu texto sea siempre coherente y claro. Recuerden que los conectores nos ayudan a expresarnos con claridad y a cuidar la coherencia y concordancia de nuestros escritos. ¿Qué les parece si practicamos el uso de los conectores? Les propongo un reto. Vamos a enlazar dos frases. Yo digo una
y ustedes proponen una idea contraria para utilizar los conectores que contrastan las ideas. ¿Les parece? Ajá. Adelante, profesora. Reto aceptado. Yo voy a representar a las alumnas y alumnos, pero no olviden escribir sus frases porque cada quien puede tener una propuesta distinta. La primera frase dice, no es su hermano. Usando un conector de contraste podría completarse con sino su amigo. También pudo ser, pero lo aprecia como si lo fuera. Bien, veamos otra frase. Alcancé lo que quería. Aunque me costó mucho trabajo. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora lo invertimos? Yo digo la frase con el conector y ustedes complementan. A pesar de los malos momentos. Tengo en mente una frase muy significativa que puede contrastar con esa idea. Todos salimos adelante. Veamos un último ejemplo. Al contrario de lo que pensó, el resultado fue positivo. Muy bien. Ahora es momento de que veamos los conectores aplicados en otro fragmento de un artículo de opinión y realicemos el último reto de nuestra sesión. El artículo se llama El uso de las redes sociales y el atraso escolar, por Víctor Humberto Clemons. Necesito que sigan la lectura y pongan mucha atención en la forma en que se enlazan las ideas u oraciones para que identifiquen los conectores adversativos. Comencemos con la lectura. Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. ¿Puedes identificar la idea inicial y la que se contrapone? Primero señala el beneficio que obtenemos de las redes sociales, que nos permite comunicarnos no importando la distancia. Y posteriormente aparece nuestro conector de contraste. Pero para dar entrada a una idea contraria a la propuesta de que las redes sociales también han traído riesgos. Muy bien. ¿Ustedes, alumnas y alumnos, pudieron identificar las ideas contrarias? ¿Les resultó difícil ubicar el conector de contraste? No se preocupen. Sigamos viendo ejemplos para que quede más claro. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de sus computadoras. Otros no despegan sus dedos de sus celulares, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. ¿Qué ideas observan en este segmento? Señala que las nuevas generaciones están perdiendo tiempo valioso por estar siempre conectados en sus dispositivos. Posteriormente, tenemos el conector adversativo, sino que sirve para expresar una acumulación de elementos. En este caso, indica dos consecuencias del uso de redes sociales que identifica como problemáticas. Los jóvenes dejan de conversar de forma directa con las personas que les rodean y dejan de hacer actividades importantes. Según el autor, esta suma de factores es tan grave como para hablar de una adicción a las redes sociales. Los conectores funcionan de manera parecida a los nexos, solo que en lugar de vincular partes de una oración, vinculan oraciones o partes de un mismo texto. Suelen usarse para incorporar al discurso nuevos elementos que van en contra o al menos matizan de cierto modo lo dicho anteriormente. Hemos llegado al final de nuestra sesión cuyo aprendizaje esperado fue jerarquizar información para expresar opiniones personales, contrastar ideas.
Y tuvo como propósito emplear expresiones para contrastar ideas. Les sugiero que para ampliar la información sobre su tema, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado y lleven a cabo las actividades que ahí se propongan. Esto les dará mayor información sobre cómo redactar ideas que son opuestas a otras. Además, si revisan periódicos o revistas de circulación nacional, impresos o en línea, tendrán oportunidad de poner a prueba lo que hemos aprendido sobre los artículos de opinión. Por último, quiero invitarles a realizar un reto que les ayudará a reforzar los aprendizajes que analizamos en este programa. Busquen en su libro de texto algún artículo de opinión y léanlo con cuidado. Una vez que lo hayan leído varias veces, subrayen las oraciones que se opongan a las ideas iniciales e identifiquen el conector adversativo que les enlaza. Si llegaran a tener alguna duda, revisen sus notas y consulten su libro de texto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3 en la que hemos compartido sobre, sin embargo, contrastamos ideas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.